Ya no vuelvo atrás. Si esperaré tus promesas, yo esperaré tus promesas. Esperaré tus promesas. Esperaré tus promesas. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra va a ser predicada en el temor tuyo, Señor. Que seas tú dando revelación, que seas tú, Dios mío, tomando esta palabra, hablando a nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es para ser practicada. Señor Jesucristo, lo hacemos todo en el temor tuyo. Te pido, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abre las ventanas de la bendición. ¿Cómo se abrirá las ventanas? Como que si estuvieran cerradas con un cerrojo fuerte, se necesitaría una llave. Para abrir una puerta que esté aquí en nuestra ciudad decimos laqueado, ¿verdad? Cerrado, entonces necesitaríamos la llave. Y dice acá, en la porción que hemos leído en Malaquías, en el capítulo 3, leímos del verso 8 al 10, habla de traer los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Entonces, esa es la clave. Diezmar abre las ventanas de la bendición. Diezmar. El diezmo. Claro que hoy en día es un tema bastante controversial. Les platiqué la semana pasada que por allá una persona se conectó a través de las redes sociales y escuchó que hablábamos acerca de las ofrendas y luego también nos envió un documento como de 14 páginas diciendo que nosotros, diciendo que los pastores estábamos pues robando dinero a la gente y que eso no era bíblico y que eso era para el pueblo judío. Hizo una tremenda lista de cosas ahí sin sentido. Luego encontró el nombre de nuestra organización, tomó por allí algunos pastores, también les envió también ese mismo documento. Y así han dado estas personas en las redes sociales buscando las páginas que son de iglesias y mandándole documentos como ese, diciendo que el diezmo es un robo que se le hace a la gente. Y ese es un pensamiento pagano, aunque esta persona dice que antes era pastor y que bueno, la verdad es que hay muchas falsas enseñanzas que hay en día acerca de que el diezmo era solamente para la ley judía. Pero hermanos, todo esto es obra del enemigo. Ellos dicen que eso solamente era para la ley. Otros andan diciendo de que el diezmo debe darse a los pobres. Otros dicen, no, en el antiguo pacto se diezmaba, pero se diezmaba nomás del producto de la tierra y del ganado. Entonces, sencillamente, Satanás no quiere que la gente diezme. Y son dos razones por las que el enemigo no quiere que la gente diezme. Número uno, porque el diezmo y las ofrendas sostienen la obra del Señor Jesucristo. Por eso el diablo no quiere que la gente diezme y ofrende, porque en primer lugar con eso se sostiene la obra, se envían las misiones, con los diezmos y con las ofrendas. Él lo estipuló así, ya lo vamos a ver en los pasajes. Y la segunda razón por la que el enemigo no quiere que la gente diezme es porque cuando el cristiano diezma en obediencia a la palabra de Dios, Dios envía bendición sobre su hogar, sobre su casa. Esa es la razón. El diablo es enemigo de nuestras almas y quiere que no haya bendición. Él es ladrón y salteador. Eso lo vino para matar, para robar, para destruir. Y no quiere ver al pueblo de Dios bendecido. Esas son las dos causas. Y da tristeza que hayan personas que se dejen usar por el enemigo para contradecir esto. Nos acusan también de que nosotros forzamos a la gente, que intimidamos a la gente diciéndole, si no diezmas te vas al infierno. ¿Se imaginan que quizás nosotros
Agarramos una pistola, lo ponemos en el cerebro y decimos, tiene que diezmar para el infierno. Pero eso no es verdad. Ahora, que haya habido algunas personas que hayan utilizado mal eso, no quiere decir que la verdadera iglesia de Jesucristo lo hace así para robar a las personas. Que hayan existido por ahí un charlatán, que haya salido por allí en los medios de comunicación, quitándole dinero a la gente, eso es diferente. También es obra del enemigo para confundir a la gente, para que la gente esté confundida. Pero, ¿qué es lo que arroja luz a nuestras vidas? La palabra de Dios. Si no se cambia la interpretación como algunos hacen, y tampoco es extraño, hermano. El diablo mismo tomó la palabra y la quiso aplicar al Señor Jesucristo. Y le dijo, es que escrito está. Sí, pero estaba dándole una interpretación que no era correcta. Y la estaba aplicando de manera incorrecta. Así también los siervos de él agarran las escrituras para decir lo que el enemigo quiere que se diga. Pero la iglesia de Jesucristo está llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios es el que nos hace sentir. El Espíritu de Dios nos guía. Él nos guía a toda la verdad. Aleluya. Nosotros como organización somos una organización seria. Yo sé que estoy conectado también a Facebook Live. Amén. Sí, gloria al Señor, sí. Yo sé que hay personas que nos están mirando a través quizás de todo el mundo, no sé. O que nos verán después. O después van a ver ese video. Gloria al Señor. No tengo ningún temor de decirlo. Porque todo lo que hacemos lo hacemos con la fe, primero en el Señor Jesucristo. Y segundo, hermano, que somos transparentes. Las personas que engañan a la gente y le roban el dinero no son transparentes. Esconden muchas cosas. Nosotros podemos dar un informe libre a toda la iglesia local de cómo están las finanzas, de cuánto ingresó, cómo se ocupó hasta el último centavo. Y no tenemos ningún problema con eso. Nuestra organización con la que estamos es una organización muy transparente también. A nosotros también se nos da un informe económico de toda la organización a nivel nacional. Somos una organización seria. Pero ese no es el punto del que voy a hablar ahora. Yo quiero que miremos a través de la palabra de Dios el principio de diezmar. ¿Por qué? Porque diezmar abre las ventanas de la bendición. Diezmar abre las ventanas de la bendición para tu hogar y para tu casa. Vea lo que hemos leído. Comienza con una expresión que dice, como es una reflexión, ¿robará el hombre a Dios? Por ahí tal vez hay alguna persona que está mirando a ver qué decimos y que no está de acuerdo con lo que voy a decir. Sencillamente examine esa expresión. Dice ahí, ¿robarán los judíos a Dios? O dirá allí, ¿robarán los que practican la ley? La reflexión es el hombre, el ser humano. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué esa reflexión. ¿Robará el hombre a Dios? El hombre, el ser humano, no el judío, no el gentil, no el alemán, no el salvadoreño, no el mexicano. Gloria al Señor, ya empezar a meter con las nacionalidades. Alabado sea el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijo el Señor. ¿Por qué ya se dirige ahora? Sí se dirige al pueblo. La pregunta de reflexión es para toda la humanidad. Y luego ya se dirige al pueblo. ¿Vosotros? ¿Por qué? Porque eran el pueblo del Señor. Nosotros enseñamos este principio de dar el diezmo, no para el que no conoce de Cristo, porque por mucho que le expliques, muy pocas personas tal vez comprendan. Pero el cristiano, el que ya ha tenido un encuentro con Cristo, él sí quiere saber qué dice el Señor. Él sí puede ser calificado para obtener todas las bendiciones que vienen acompañadas con la salvación. Porque siempre lo primero es la salvación. Siempre.
Lo primero es la salvación de las personas. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Dice la palabra de reflexión. En vuestros diezmos y ofrendas. O sea que diezmar y ofrendar, el cristiano debe hacerlo. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ir al Nuevo Testamento. Así que vaya tomando notas. Pero es necesario que vayamos analizando cada versículo. Y luego, bueno, pues cuando dice, pues malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, es por una consecuencia de que conociendo a Dios, y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado, ¿verdad? Gloria al Señor. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era un almacén enorme donde se guardaba todos los granos, donde se guardaba todo el diezmo de las cosechas. El lugar. Yo sé que en la mayoría de nuestras iglesias, los que crecimos dentro de la iglesia, acostumbrábamos ver a una cosita así como esta, que es una canasta para recoger las ofrendas. Y les ponía, o cajitas, o eran cajitas, y se le ponía el nombre alfolí. Cuando yo era pequeño, yo miraba que a eso le decían alfolí, y cuando leía este pasaje, pues yo me imaginaba la cajita chiquita que era para depositar allí las ofrendas y los diezmos, ¿verdad? Pero el alfolí pues era el lugar donde se guardaban todos los diezmos. Y lo más tremendo es que dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová. Y si usted lee a través de la Escritura, hay muchos pasajes que dicen, no tentarás al Señor tu Dios. No debe de hacer algo para probar a Dios, porque es faltarle respeto. Y es el único área, la única cosa que Dios sí permite. Porque Él dice, probadme, pruébenme. Es la única cosa. En ninguna parte de la Biblia va a usted a oír que Dios le dice, pruébenme en eso. Al contrario, siempre debe uno tener un respeto al Señor. Pero allí dice, pruébenme. ¿Quieren ver si es verdad? Prueben, hagan la prueba. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, no solamente un poquito, bendición hasta que sobreabunde. Y esa es una promesa. Ahora a ver, el Señor lo que quiere, hermanos, con esta enseñanza, es que aprendamos, en primer lugar, que diezmar abre las ventanas de los cielos de la bendición. Y que aprendamos también con esta enseñanza que diezmar es un principio divino que se estableció en la palabra de Dios y que lo podemos seguir haciendo ahora de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. Así es que diezmar abre las ventanas de los cielos y veamos los principios con los que hay que diezmar. A manera vamos desarrollando este estudio. Abra su Biblia. Y vamos a ver en Génesis, en el capítulo 14, el origen de los diezmos. Porque existen los comentarios que dicen que el diezmo se originó en la ley y que es de la ley y que ahí se quedó en la ley. El diezmo no se originó en la ley, sino que el diezmo fue puesto en la ley, pero su origen fue mucho más antes. Génesis 14, vamos a leer el verso 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Al final de esta enseñanza vamos a regresar al concepto de Melquisedec. Por el momento veamos el origen que Abraham dio los diezmos. Allí todavía no había una nación judía, todavía.
ahí no se está estipulando como una ley. Los diezmos, en primer lugar, los tenemos que dar por una gratitud a Él. Porque Abraham estaba agradecido con Dios porque le había dado la victoria sobre los reyes que se habían levantado en contra de su sobrino. Ustedes conocen la historia. Y él con poca gente fue y venció una gran cantidad de gente, imagínense. Bueno, Dios le dio la victoria. Y él agradecido le dio los diezmos, le entregó los diezmos a Melquisedec. Pero como vamos a leer después, ¿quién era Melquisedec? Entonces, el primer principio que debemos aprender es que hay que entregar nuestros diezmos con gratitud por todo lo que el Señor nos da, por todo lo que el Señor nos ha concedido. En segundo lugar, tenemos que dar los diezmos como una señal de un reconocimiento a Dios de que Él es el que nos ha provisto. Usted puede ver también más adelante en Génesis 28, cuando Jacob, que también existió antes de que hubiera la nación de Israel, él también practicó dar el diezmo. Dice Génesis 28 del verso 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a causa de mi padre a casa, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Este es el pacto que Jacob hizo. Quería una confirmación de Dios, porque ya el Señor le había hablado. Y entonces el pacto es que si el Señor me provee, si el Señor me sostiene, Él va a ser mi Dios. Entonces Jehová es el verdadero Dios. Y eso se lo propuso en su corazón. Porque diezmar no es un pacto. A Dios no hay que hacer pactos con dinero. No se debe hacer pactos con dinero. Ningún pacto hay en la Biblia con dinero directo entre Dios y el hombre, entre Dios y el ser humano, de esa manera pactada. Sino que observe lo que hizo después en el verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. No le está diciendo, si yo te doy el diezmo, entonces tú me vas a bendecir. No está haciendo ningún trato de eso. El trato que él se propuso fue que el Señor lo guardara y que le diera, que le proveyera. Porque dijo pan para comer y vestido para vestir, dice ahí. Entonces dijo, si esto lo puedo ver en mi vida, es porque eres tú el verdadero Dios. Por el poco conocimiento que se tenía de Dios y porque Dios se iba revelando paulatinamente a la humanidad. Entonces puso una piedra como señal y él dijo, bueno, de todo lo que me dieres, Señor, pues yo voy a apartar los diezmos para ti. Los diezmos son una señal de que estamos agradecidos con Dios, de que reconocemos que Él es el que nos ha provisto, que Él nos ha dado el 100% y que nosotros le damos ese 10% a Él. El otro 90% va a ser bendecido por Él. Aleluya. El diezmo es una señal de reconocimiento que todo es de Él. Los cielos y la tierra es de Él. Mío es el oro, mía es la plata. Cuando usted diezma, usted está reconociendo que de Dios es todo. Y dije la primera característica, con gratitud. Son principios que enseña la Biblia. Ahora, en Levítico, en el capítulo 27 y el verso 30, entonces allá podemos ir viendo cómo fue introducido a la ley, porque allí sí ya estaba el pueblo judío. Nació cuando no era una ley, y ahora sí va a ser introducido allí. Dice que Levítico 27:30, y el diezmo de la tierra
así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Dice que es de Jehová, que debe de ser dedicado a Jehová. Cuando uno diezma, es porque reconocemos que le pertenece a Dios y ese 10% se lo dedicamos a Él. Es de Él y lo dedicamos a Él. Porque el principio que enseña la Biblia, que dice que será cosa dedicada a Jehová. El diezmo se debe dedicar al Señor. Se hace con gratitud, se hace con la señal de reconocimiento de que Él nos ha provisto, que Él nos ha dado un 100% y nosotros estamos devolviendo un 10%. Y con la dedicado, y se hace dedicado para el Señor, porque es que a Él le pertenece, es cosa dedicada a Jehová, o sea que es de Él, que le pertenece a Él. Y luego se establece bien, pues como un mandamiento, usted lee abajo en el verso 34, ahí mismo en Levítico 27, verso 34, dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. O sea que ahí estamos hablando ya 430 años después de Abraham, que ya se estableció como una ley para el pueblo de Israel, allá en el monte Sinaí. O sea que ahí se estableció ya como una ley. Nació antes de que hubiera pueblo de Israel y ahora ya se está estableciendo como una ley. Entonces el diezmo sí fue puesto como una ley para el pueblo de Israel, pero no fue el principio antes. Toda la ley está llena de principios que todavía se siguen practicando. Por ejemplo, parte de la ley es no cometerás adulterio. Eso no es solo para los judíos. Eso tal vez sí es fácil de asimilar. Todo el mundo dice, no, pues sí, claro. La Biblia dice, no hagas falso testimonio, no hay que echar mentiras. La Biblia dice que el Señor tu Dios adorarás, que a Él solo servirás. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cualquiera persona dice, no, sí, claro. Eso es de la ley, pero no es solo para los judíos. ¿Por qué? Porque son principios de vida que Dios ha enseñado a través de la ley judía. Ahora el diezmo no nació en la ley, fue puesto como Dios lo puso como una ley para el pueblo después, para enseñarle el principio de practicar ese diezmo, de reconocer que de Él es todo y dedicar ese 10% al Señor. Ahora, ya en Deuteronomio 14:22 ya se especifica lo que era la ordenanza cuando Moisés le está recortando eso al pueblo. Recuerde que esto fue 430 años después de Abraham. Dice Deuteronomio 14:22, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y así usted va a comenzar a ver que ya, entonces sí, ya era parte de la ley. Pero sigue diciendo, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Note ahí que dice que Él escogió un lugar para que se llevase allí el diezmo. Y estas porciones son las que algunos toman para decir que Dios solo pedía el diezmo del grano, el diezmo de tu vino, el diezmo de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y algunos piensan que entonces ahí no se habla de dinero, dicen algunos. Pero es que vean, de acuerdo a la época, eso eran los ingresos.
La Biblia dice, por ejemplo, que Abraham era el hombre más rico de la zona. El hombre más rico llegó a ser. ¿Y cuál era su riqueza? Porque tenía ganado, porque tenía siervos. Eso era la riqueza de esa época. Y por eso diezmaban eso. Pero para aquellos que dicen que la Biblia no habla de traer dinero en los diezmos, o que sea el dinero, la palabra de Dios les contesta. Ve al verso 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el que dice ahí su Biblia. ¿Me está siguiendo con la Biblia? Dice, lo venderás y guardarás el dinero de tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, eso desmiente a aquellos que dicen que nunca diezmaron dinero. Es sencillo, porque en aquel entonces los ingresos eran así. Claro, ahora los que vivimos en ciudades grandes no tenemos ganado, pero que ya no son la misma fuente de ingreso de aquellos tiempos. Ahora dependemos de un salario algunos otros tienen sus negocios. Por eso es que se da en dinero los diezmos. Y es bíblico, usted lo acaba de mirar allí. Así es que vamos a Números. Números en el capítulo 18 y verso 21. Y va a notar usted que los diezmos siempre fueron establecidos, pero para que el ministerio, para que la obra del Señor siga adelante. Claro, esto ya se estableció dentro de la ley, pero como dije al principio, son principios que el Señor enseña al pueblo, que se siguen practicando ahora. Números 18, 21. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué? Por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Por eso se apartaron los diezmos, para que el ministerio de los sacerdotes eran los podríamos decir mediadores, porque ellos recibían las ofrendas del pueblo, sacrificaban las víctimas, ponían la sangre en el altar, e invocaban el nombre de Jehová para el perdón de los pecados del pueblo. Esa es la obra del Señor. Hoy en día no se hace de esa manera. Ahora en día se presenta Jesucristo. Hoy en día los ministerios es llevar la palabra de salvación a la gente. Pero eso también genera gasto. Y el Señor tiene su pueblo que sostiene su obra. Claro que para Dios no hay nada imposible y de alguna manera, sea que la gente diezme o que no, el Señor siempre llevará a cabo su obra. Pero es que Él estableció así. Estableció que el pueblo se sosteniera ese ministerio que Él tiene. El Señor así lo ha establecido. Así ha querido el Señor hacerlo por medio de su pueblo. Aleluya. Volvamos a Deuteronomio para mirar entonces otro lugar. Recuerda entonces que el diezmo nosotros diezmamos es para sostener la obra del Señor. Son los principios que uno debe aprender. Aleluya, diezmamos porque vamos a sostener la obra del Señor. Diezmamos, aleluya, porque reconocemos que Él es el soberano y el dueño de todo, ¿verdad? Diezmamos también por gratitud, porque sabemos que todo nos da el Señor. De todo de lo recibido de su mano, de eso le damos. Diezmamos porque sabemos que el diezmo ha sido dedicado al Señor. Aleluya, alabado sea su nombre. Entonces hay varios ya principios que hemos mencionado con respecto a eso, ¿verdad? Ahora miremos también
que en Deuteronomio, en el capítulo 12 y en el verso 6, dice: allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Para avanzar, porque tengo bastantes citas, lo que quiere decir aquí, hermanos, que nuestros diezmos y nuestras ofrendas tienen un lugar específico que el Señor marcó para que se dejaran, para que se llevaran. En nuestro caso ahora es el lugar donde tú te congregas. En ese lugar donde tú te estás congregando, es allí donde debes de tú traer los diezmos al Señor y las ofrendas al Señor para la obra del Señor. Así es que observe bien, los hermanos que me están mirando, o las personas que están mirando a través de las redes sociales. No le estoy diciendo envíenme a mí un cheque. No les estoy diciendo mándenme un cheque. Tampoco le estoy diciendo si usted me da 10,000, el Señor te va a dar 20,000. No estoy haciendo eso. Si usted tiene este principio de dar el diezmo y las ofrendas, hágalo en el lugar donde usted se está congregando. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Porque aquí enseñamos la palabra de Dios como es, como debe ser. Gloria al Señor. No estamos interesados en sacarle el dinero a la gente, como dijo un mexicano. Es que los pastores son los que le sacan la lana a las ovejas, dijo. Bueno, porque en México pues lana también se le dice al dinero, ¿verdad? Bueno. No, estamos enseñando los principios. Usted debe de llevar sus diezmos en el lugar donde usted se está congregando. Y es un deber congregarse. Si usted anda saltando de iglesia a iglesia, usted está mal. Porque usted debe de congregarse en un lugar y tener un pastor que vele por usted, que ore por usted. Bueno, eso es un tips. Aleluya, sigamos hablando, gloria al Señor. Ahora vamos al Nuevo Testamento de una vez, hermano, porque el tiempo comienza a avanzar. Y vamos al Nuevo Testamento entonces. Usted va a encontrar que el Señor Jesucristo aprobó los diezmos. Lucas capítulo 11, en el verso 42, ahí el Señor está corrigiendo un error de los fariseos, pero entonces Él aprueba que el diezmo es bueno. Lucas 11, 42. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar aquello. Note allí, entonces, Él está corrigiendo el error de que aquellos fariseos diezmaban de todo, la menta, la ruda, la hortaliza, pero no querían nada con la justicia de Dios, no mostraban nada del amor de Dios en sus vidas, y también estaba mal. Es que, mis amados hermanos, esta no es cuestión solo de dinero, hermano. Debe de haber una obra completa en nuestra vida. Hermano, ¿de qué sirve que una persona esté trayendo sus diezmos, sus ofrendas, pero si su vida está mal, pues? No, a nosotros como pastores, a nosotros como cristianos nos preocupa su alma. Queremos que sea salvo. Gloria al Señor. Es que la prioridad es la salvación. Claro, el principio de demás hay que obedecer, hay que traerlo según lo manda el Señor para que esta obra siga caminando, para que la obra del Señor siga siendo predicada. Hay que traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, hay que traerla. Pero nuestra preocupación, nuestro peso es que usted sea salvo. Aleluya. Que todos seamos salvos. Mi propia vida también. Aleluya. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por eso que el Señor les dijo, es que era necesario hacer. Sí, diezmar, está diciendo el Señor, es necesario. Esto era necesario hacer. Sí es necesario que diezmen. Eso es bueno. Está bien que lo hagan, está diciendo el Señor. Esto es necesario, pero tampoco no hay que olvidarse de la justicia y del amor de Dios. Porque esto debe ser parejo.
juntos. Aleluya. Ahora le voy a decir algo, mi amado hermano. Ahora, hemos visto que el Señor aprobó los diezmos y hemos visto varios ya principios para diezmar que están en la palabra del Señor, y ya desmentimos varias creencias de alguna gente que anda por ahí diciendo. Pero lo hemos puesto, o lo estoy enseñando de esta manera, para que comprendamos que este es un principio cristiano, los que somos fieles al Señor, los que queremos que su obra siga adelante, marchando, los diezmos y las ofrendas. Pero voy a decir algo, y quiero que usted me acompañe a leer. Vamos a ir viendo cada versículo en Hebreos, en el capítulo 6. Y vamos a volver al caso de Melquisedec, que fue el origen del diezmo. Nació antes de la ley, el Señor ya lo puso como una ley, agregó algunas bendiciones, la bendición de Malaquías y todo eso que el Señor trató con la gente. Pero después el Señor no vino a quitar esa ley de diezmar. Él no es que vino a quitarlo, ya nadie tiene que dar el diezmo. Al contrario, se habla de un cambio de sacerdocio. Veamos qué es lo que dice Hebreos en el capítulo 6. En primer lugar, el verso 20, Hebreos 6:20, dice que Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Punto número 1. Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec. Ya no porque Jesús no era descendiente de Aarón, que fue a quienes les encomendaron el ministerio. Jesús era de otra tribu, de la tribu de Judá. Los diezmos y el ministerio del servir al Señor se le encargaron a la tribu de Leví. Así es que ahora hay un cambio de sacerdocio. Porque Jesús dice aquí que Él es el sumo sacerdote, pero ya no conforme a la ley, sino que vuelve al principio de aquel que recibió los diezmos de Abraham. Entonces estamos volviendo al principio, a Melquisedec, que la Biblia registra que Abraham le entregó los diezmos. Ahora Jesús es ese sumo sacerdote. Entonces podemos ver que tanto el sacerdote levítico recibía los diezmos, pero ahora tenemos el sacerdote según Melquisedec que también recibe los diezmos. Está fuera de la ley. Sigamos leyendo más adelante, solo que tendría que pasar al capítulo 7. Hebreos 7, que es sencillamente lo que sigue, el verso 1 en adelante. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Vámonos despacio. Melquisedec salió a recibir a Abraham y él le bendijo. Oh, mi amado hermano, este nuevo sacerdote, el cual es Jesucristo, como dice allí la palabra, lo que hemos leído, Él es el que nos bendice. Aleluya. Ahora es Jesucristo, este sacerdote que nos da su bendición. Aleluya. Y se explica, porque dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces, así como antes de la ley, Melquisedec recibió los diezmos. Después vino la ley. Y los levitas, la tribu de Leví, descendientes de Aarón, recibieron
los diezmos. Ahora no somos judíos, no estamos bajo una ley judía, pero los principios se siguen practicando, porque ahora el verdadero rey, aquel que sí es rey de justicia, aquel que sí es rey de paz, Él es el que recibe ahora tus diezmos. Obsérvelo allí. Y explica quién era este Melquisedec. Dice el verso 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Que aquel Melquisedec era entonces una figura de Jesucristo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Recibiendo los diezmos de Abraham. El Señor Jesucristo hoy está recibiendo tus diezmos. Cuando tú le das los diezmos al Señor, usted lo hace por gratitud, usted lo hace porque reconoce que Él es el dueño de todo. Podemos mencionar todos los principios, pero Él se los está recibiendo ahora. El verso 4 dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Cuán grande era esta? ¿Usted cree que Melquisedec entonces era más grande que Jesucristo? Era una tipología de Jesucristo mismo. No hay otro más grande que Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo nuestro Señor. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro más grande que Él. Por eso a Él le entregamos nuestros diezmos. Para que su obra siga siendo predicada, para que su obra continúe en la tierra hasta que Él venga por nosotros. ¡Aleluya! Dice el verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ve, ahí está hablando de la ley. Según la ley era un mandamiento que los hijos de Leví, que son los que recibieron el sacerdote, ellos tenían un mandamiento de recibir los diezmos según la ley. Gloria al Señor. Es decir, de sus hermanos, o sea, de los demás del pueblo. Aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Mire qué tremendo, gloria al Señor. El sacerdocio recibía los diezmos aún de sus mismos hermanos. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, o sea, no era del pueblo de Israel, no estaba contado en la genealogía del pueblo de Israel, estaba por lo tanto fuera de esa ley. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Oh, alabado sea su nombre. Aleluya. Él tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esto a mí me está volviendo a decir que el Señor bendice cuando las personas dan sus diezmos. Esto se vuelve a comprobar lo que leímos al principio, que Él dijo: probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Nosotros no enseñamos el diezmar para que la gente tenga miedo. Nosotros enseñamos diezmar como un principio, algo que el Señor nos ha enseñado a hacer para que esta obra se mantenga, para que el Evangelio siga siendo predicado. Y que hay bendición, la hemos visto, la hemos comprobado, la hemos nosotros vivido. Cuando nosotros diezmamos, el Señor nos bendice. Alabado sea su nombre. Dice el verso 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Cuando nosotros damos el diezmo, también es un acto de humillación. Estamos reconociendo que a Él le debemos todo. Aquí está diciendo que Melquisedec era mayor que Abraham, el padre de los judíos.
Porque dice, sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. ¿Cómo así? ¿Lo puede leer usted? ¿Tiene su Biblia abierta? Los diezmos los reciben hombres mortales según la ley. Pero allí se está explicando que Melquisedec se da testimonio que él todavía vive. En otras palabras, él todavía sigue recibiendo los diezmos suyos. Por eso es que enseñamos, cuando hablábamos de la prosperidad y de ser generoso, que el Señor sí se interesó en lo que usted daba, porque Él se quedó mirando en el arca de las ofrendas. ¿Se acuerdan eso? ¿Por qué? Él le recibe su diezmo. Usted va de corazón por gratitud. Usted tiene todos sus principios para traer sus diezmos al Señor. El Señor se los recibe y el Señor lo bendice. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Bueno, hermanos, para avanzar más, hermanos, le vamos a pedir a usted que lea todo hasta el verso, todo, hermano, todo el capítulo. Aleluya. El verso 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. El 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. Y cada uno de nosotros, los que hemos practicado diezmar desde que conocimos a Cristo, te podríamos dar testimonio cuántas veces el Señor nos ha sostenido en momentos de crisis. Te podemos dar testimonio cuántas veces el Señor nos ha bendecido. Amén. Podríamos demostrártelo con hechos. Y yo te voy a poner un ejemplo. Hubo un hombre que cuando tenía apenas 16 años, se vio obligado a salir de su casa paterna porque eran demasiados pobres y ya no podían sostenerlo. Así es que a sus 16 años tuvo que aventurarse a conocer la vida. A sus escasos 16 años. Este joven empacó sus maletas, pudo conseguir los medios para llegar hasta Nueva York, porque vivía en Inglaterra, y hizo todo lo posible, llegó a Nueva York, se estableció en Nueva York. Cuando él llegó a la ciudad de Nueva York, se encontró con lo duro que era conseguir trabajo en una ciudad. Pero allí conoció de Cristo. Allí alguien le testificó de Cristo. Y entonces aprendió este principio de diezmar, de dar su diezmo. Comenzó a trabajar. Y él se determinó a sí mismo en dar con honestidad su diezmo de cada dólar que ganara. El Señor comenzó a bendecirlo. Tanto lo bendijo Dios que pronto, dice su historia, que ustedes también la pueden verificar, pueden buscarla en Google, pueden buscar en Wikipedia, que creo que en español es igual, ¿verdad? Wikipedia, algo así, o Wiki, la enciclopedia allí. Y dice que cuando él conoció a Cristo y aprendió el principio de diezmar, él se propuso ser bien honesto y darle al Señor el 10% de cada dólar que ganaba. Y pronto el Señor comenzó a bendecirlo y llegó a ser socio del negocio. Era una fábrica de jabón. Y él también comenzó a ser ya un socio de la empresa. Cuando su socio mayorista murió,
Pocos años más tarde, él llegó a ser el único propietario de esa empresa, muy reconocida hasta hoy en día. El negocio creció prósperamente. Este hombre, al mirar cómo Dios lo había bendecido por diezmar, entonces empezó a dedicar 2/10 de sus ganancias. Y entonces ya daba 2 veces el diezmo, o sea, un 20%. Y su negocio comenzó a florecer aún más. Entonces él comenzó a dar 3 veces el diezmo, 4 veces, y las bendiciones comenzaron a fluir hasta que se convirtió en un multimillonario y finalmente estaba diezmando 5 veces, o sea, el 50% de toda su ganancia. Su millonaria fortuna aumentó rápidamente y con el correr del tiempo, su marca de jabón llegó a ser una palabra reconocida en las casas a través de todo el mundo. Él se llama William Colgate, fundador de la empresa Colgate y Palmolive. Revíselo, busque la información, busque la parte religiosa del hombre. William Colgate, fundador de la empresa Colgate y Palmolive, llegó a diezmar no solamente el 10%, el 50% de su ganancia. Y el Señor lo empezó a bendecir grandemente, que hasta ahora en día su empresa sigue adelante. Claro, él ya murió hace muchos años. De que Dios recompensa, lo recompensa. Así como Dios ha sido fiel con todos nosotros, también lo puede hacer con aquel que primero aprende este principio. Recuerde, mi amado hermano, primero es tu salvación, primero es tu compromiso con Dios. No nos podemos cansar de decirles, mi amado hermano, primero es lo primero, Jesucristo en tu vida, primero la salvación de tu alma. Y después trae tu diezmo, tus ofrendas al Señor y verás cómo el Señor te bendice. Recuerde, damos el diezmo de todos nuestros ingresos por gratitud, con gratitud y por gratitud. Segundo, damos el diezmo al Señor como una señal de reconocimiento que Él nos ha provisto, que Él nos ha dado eso que hemos recibido, que Él nos ha proveído. Tercero, diezmamos porque el diezmo le pertenece a Dios. Ahí decía, dedicado a Jehová. Cuarto, diezmamos porque es un principio traer el diezmo de aquellos ingresos que Dios te ha dado y cuales Jesucristo los sigue recibiendo. Quinto, diezmamos porque el diezmo siempre ha sido para sostener el ministerio, para sostener la obra del Señor y para que este evangelio siga siendo predicado en todo el mundo. Sexto, diezmamos porque es un principio que lo aprobó Jesucristo cuando dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. 7 o séptimo, diezmamos porque Jesucristo está vivo y sigue recibiendo nuestros diezmos. Y octavo, los diezmos los entregamos en el lugar donde nos congregamos. ¡Aleluya! Recuerda el pasaje, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo voy a invitarle que oremos al Señor, que le pidamos al Señor que esta palabra llegue a nuestras vidas, que la podamos practicar. Mi amado hermano, ¿siente usted que el Espíritu Santo te guía a sostener la obra, a colaborar con la obra? Porque la mayoría lo sentimos. Sentimos ese deseo de ofrendar, de diezmar a Él. Cuando obedecemos la palabra de Dios es que abrimos las ventanas de la bendición.
cuando diezmamos, vamos a orar, mis amados hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, amamos su obra, damos nuestros diezmos y ofrendas por obediencia al Señor, y Él ha prometido bendecirnos. Le damos al 10%, Él va a bendecir el otro 90%.